Hola, soy Sofía Ramírez Aguilar, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y a 2 años de la elección presidencial de 2018, vamos a hablar hoy sobre 3 temas que vinculan directamente al presidente. En primer término, su imagen de hombre honesto ha venido decayendo a lo largo de los meses en los cuales ha estado en el gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues muy probablemente no porque haya algún escándalo de corrupción vinculado directamente a su persona, pero sí a su círculo inmediato. Muchos de los secretarios se han visto envueltos en escándalos mediáticos que, con o sin consecuencias, han acabado por deteriorar la imagen de hombre honesto del presidente. Sin embargo, el discurso del presidente sí tiene un alcance importante en cuanto a lo que la gente piensa respecto al origen de la corrupción. El combate a la corrupción es importantísimo, porque estoy convencido de que se trata de la peste, hablando en términos de epidemias, que más, la peste más funesta que ha afectado a México. Ante la pregunta ¿por qué hay tanta corrupción en México?, la mayor cantidad de las respuestas indican que se debe a la impunidad. Sin embargo, el año pasado, en 2019, que apenas empezaba el sexenio, vimos claramente cómo la respuesta en segundo término era cultura y educación, que había sido el discurso del presidente Peña Nieto a lo largo de su sexenio como origen y causa de la corrupción. Un año después, 14 meses después de haber iniciado la administración López Obrador, vemos que la segunda respuesta es los gobiernos anteriores. Es decir, para López Obrador, el posicionar que hay un villano, que en este caso son los gobiernos anteriores en términos de corrupción, ha tenido muchísimo impacto en la narrativa pública y sobre todo en la opinión de los ciudadanos. Esto además se sustenta en que somos una sociedad donde buscamos quién nos la paga y no quién nos las debe. 9 de cada 10 mexicanos han sostenido desde 2019 que se debe dar castigos más severos a los corruptos y se debe castigar a los corruptos de gobiernos anteriores. Y antes, durante el periodo neoliberal, ni se hablaba de la corrupción, no era tema, y se trata del principal problema del país. Finalmente, los ciudadanos también nos damos cuenta que la honestidad, si bien es importante, no es suficiente. Ante la pregunta explícita de si con la honestidad del presidente era suficiente para acabar con la corrupción en México, la respuesta ha sido no, y ese no se ha incrementado de 2019 para acá. Alrededor de una tercera parte de los mexicanos en 2019 consideraban que no era suficiente que el presidente fuera honesto para acabar con la corrupción, mientras que en 2020 esa proporción de personas se incrementó a 44%, es decir, creció en casi 10 puntos porcentuales. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad estamos a favor de la honestidad y del buen ejemplo, pero sabemos que eso no es suficiente si no se traduce en leyes, mecanismos transparentes, instituciones que sirvan, solidez en las investigaciones y procesos justos para que la corrupción deje de ser un problema del conjunto y empiece a ser una solución en cada caso.